Hola, soy Gaspar Joyer, el director de la película Samurai. Estaba en mi casa y se me ocurrió que podía haber una película posible en esta historia de una familia de japoneses a finales del siglo XIX en Argentina, en un periodo como del gauchesco clásico. Y cuando me pongo a leer un poco, aprendo que más o menos para esa época en Japón, por un cambio político que sucede, se prohíbe la casta samurái. Ahí fue como la idea de decir, bueno, esta prohibición puede ser el puntapié para que una familia tenga que emigrar y por algún avatar llegan a Sudamérica. Samurai tiene que ver con dos tipos de películas que se veían en los toldos cuando yo era chico. Había dos cines en ese momento, el español y el italiano, de un lado y del otro de la plaza. En el cine español era muy común que pasen las películas conocidas como spaghetti western, y en el cine italiano era muy común que pasen las películas de Bruce Lee. Yo con el tiempo viendo Samurai y recordando estas cosas, creo que es un poco como unir esas dos vertientes. Si bien el resultado final creo que no se parece ni a las películas de Bruce Lee ni a las de Trinity y Bud Spencer, algo hay de esa fascinación por esos dos tipos de películas que decanta en Samurai. Y cierto gusto propio también por lo rural, por la historia, por filmar al aire libre. Filmar la película en 4 semanas es un desafío que sometió a todo el equipo a mucha concentración, que por supuesto es muy buena. El rodaje fue una experiencia muy buena, creo que para todos. Un rodaje con un equipo que creo que estaba muy involucrado en hacer la película. Yo estaba viviendo ahí hace unos años, entonces en paralelo a la escritura del guión iba como buscando lugares y sabiendo que en un determinado lugar se podía filmar una cosa a la mañana y otra completamente distinta a la tarde. No sé cómo será en su país, pero acá es así. No nos gustan los cobardes. Que en el momento de escribirlas uno ni remotamente está pensando que está volcando fragmentos vividos por uno, pero el resultado final muchas veces tiene que ver, y uno ve que en diferentes personajes de la película, en diferentes actitudes, respuestas, situaciones, características de personajes, hay mucho más de uno de lo que uno pensaba al momento de imaginarlos. Lo que más me atrajo de contar la historia es imaginar ese cruce de dos mundos que podían aparecer como tan diferentes, como el mundo de los samuráis y el mundo de los gauchos, y ver qué podían tener en común. Y durante la escritura, la investigación, y mismo el rodaje y la reflexión que implica montar la película, mi concepción de la idea de tradición ahora tiene que ver con algo mucho más vivo, que puede renovarse a partir de sus propias leyes, de sus propias herencias, pero que de ninguna manera es algo estático, sino algo que por el contrario puede ser fuente de mucha luz. El viaje para ir a la entrega de premios, el viaje a Buenos Aires, Mar del Plata, duró como 7 horas por una reparación de un puente. Y el ganador es Gaspar Joyer. Por Samurai recibe el actor Jorge Takashima. En el momento de la entrega de premios estaba viajando en auto en algún lugar de la Ruta 2. Primero la sorpresa y por supuesto la alegría, y lo tomo como por supuesto un honor muy grande porque significa un reconocimiento, por un lado la DAC en sí, nucleando como asociación muy sólida, con mucho prestigio, y porque en el jurado, bueno, había nombres que uno respeta mucho. Seguramente si
si la volviera a hacer, cambiaría algunas cosas y otras quizá no, y ese es el aprendizaje. Bueno, mi nombre es Hernán Moyano y soy el director del documental Pequeña Babilonia. Pequeña Babilonia, jornada 6, Flavio Casanovas, plano 1, toma 1. Bueno, el documental es un documental que repasa los 30 años del rock platense en democracia, tratando de recuperar un montón de información perdida y de referentes que cruzaron la historia de la ciudad y que, digamos, son referentes hoy de muchos de los proyectos musicales de la ciudad. Esta ciudad que es una ciudad llena de música y llena de arte, y sobre todo en el tema de música es como un semillero enorme. Y la historia que estamos retratando en esta primera parte de Pequeña Babilonia es desde la época post-dictadura hasta el año 91. Digamos, en ese periodo tenemos bandas, entre otras Las Canoplas, que es una banda muy reconocida acá de la ciudad, que fue una de las que dio inicio al movimiento de rock acá de La Plata. Pero también, no dejamos de tocar el nacimiento de Los Redonditos de Ricota, digamos, y bandas, Los Peregrinos, Licuados Corazones, que son bandas, las primeras bandas de Manuel Moretti, hoy cantante de Estelares, Peligrosos Gorriones, Flavio Casanova. Bueno, tenemos un montón de referentes muy grandes a los cuales estamos pudiendo entrevistar. Y también vamos a estar grabando algunas entrevistas con dueños de disquerías de esa época, que eran como los primeros lugares de encuentro. En esa época no había demasiados bares como para poder tocar o boliches donde uno cruzarse, entonces los músicos hacían contactos y se conocían en las disquerías. Mi propuesta fue generar un largometraje, además de este formato, digamos, más corto, para que se pueda mover por festivales y que, digamos, el documental sirva además como un producto que se pueda ver en el exterior. Esta primera parte va del 82 al 91. En el 91 se da ese mítico concurso en un lugar que era de los pocos que había como para tocar, que se llamaba Boulevard del Sol, y de ahí, esa noche, dentro de ese concurso, digamos que se tuvo un poco noción de la cantidad de bandas que había en la época. Queremos también recorrer de lo que eran estos primeros lugares donde las bandas tocaban. El problema, digamos, que se nos presenta es que muchos de esos lugares ya no existen o han sido reciclados, entonces tenemos que reconstruirlos a partir de material de archivo y, digamos, de alguna forma que podamos, como para poder dar una idea a la gente que no tiene idea de cómo eran esos lugares, de cómo realmente eran físicamente. Hoy estamos en la 6ª jornada, por lo menos tenemos 10 jornadas más de entrevistas. Vamos a estar entrevistando más de 25 referentes del rock de la ciudad, y después vamos a tener algunas jornadas de lo que va a ser todo el material, digamos, adicional de estos recorridos por la ciudad y de estos lugares, y alguna representación como para poder tener también distintos formatos, digamos, y distintas formas de poder contar dentro de este documental, que no queremos que sea un documental solamente de cabezas parlantes, digamos, de entrevistas, sino que tenga distintos registros. Bueno, mi nombre es Roberto Mayoco, soy director de cine.
idea nació leyendo una nota en un diario La Nación que decía casi 3.000 chicos esperan familia. Y la verdad que era muy emotiva la nota, porque bueno, había una foto con unos niños que estaban de espalda, mirando un televisor, y la verdad es que me daba particular tristeza. Estaban en una institución. Ahí se me ocurrió un poco una idea de qué pasaría si el mismo día que a un tipo que está esperando un chico hace 12 años en adopción, le entregan el chico el mismo día que recibe la noticia de que él tiene una leucemia linfática crónica, se entera de eso. ¿Qué pasaría, no? O sea, tener a un chico al cual querer transmitirle actitudes de vida cuando él está casi entregándose a morir. Y así armé una historia cómica, a pesar de todo, a pesar de este tema que podría ser truculento, porque en realidad la leucemia es una leucemia linfática crónica, lo que tiene. Bueno, yo soy médico, es mi otra, o era mi otra actividad, así que sé que de eso no se muere, digamos. Pero el tema es que este personaje no se da cuenta de eso y baja la cortina. Se entrega a morir tranquilo. ¿Cómo lo siente? Un poco estrecho. Mientras tiene ahí un niño que pugna por vivir. En principio él quiere devolverlo al instituto del cual provino, pero el instituto no se lo acepta. ¿Esta fila de evoluciones? No, es para adoptar. Para iniciar el trámite. Escúcheme, a mí me lo trajeron anoche. Tuvo 12 años para que se lo dieran. Y ahí es donde se va a tejer una relación que bueno, es toda una parte muy divertida, en donde el niño a su vez va haciendo descubrimientos, y por eso yo digo en el afiche quién adopta a quién y quién salva a quién, porque en realidad me parece que los hijos terminan en algún punto salvándonos también a nosotros. Romper la cáscara es romper las estructuras, ¿no? A ver, de eso se trata, ¿no? O sea, no condenarnos a muerte antes de tiempo. Eso va a llegar inexorablemente, pero el punto es no condenarnos antes de tiempo. Y cosa que a veces hacemos, nos dejamos estar, es eso, tiene mucho humor. Hugo Varela es el protagonista. Hugo Varela en un personaje que no es el Hugo Varela que estamos acostumbrados a ver. Yo le había dado el libro para hacer un personaje un médico que hay en la película, que eran 2 escenas, y esa misma tarde él me llama y me dice: no, boludo, lo que pasa es que me encantó el libro, el tipo de humor, si se te cae el protagonista avísame. Y la verdad es que no tenía firme el protagonista. Bueno, pasó una semana, 2 semanas, y me llama por teléfono, me dice: mira, ¿qué te parece probar el protagonista? A mí me parece realmente totalmente audaz la cosa. Me vino el resultado de un chequeo. Me voy a morir. ¿Vos también? Pero aparte de Varela, todos los demás, los personajes secundarios no sé, están tan bien que la verdad que me parece en ese sentido que es la película más pareja que yo he hecho. Pantalla fue bárbara la experiencia porque fue la primera exhibición pública con público desconocido y la verdad que fue formidable. Yo estuve muy agradecido realmente a esa posibilidad y a las autoridades, la gente que eligió la película y la verdad es que se tuvieron que quedar viéndola hasta el final y eso me pareció bárbaro, ¿no? El cine que yo he consumido mucho es el cine de Buñuel, de Fellini, Antonioni, del neorrealismo italiano, Polanski, la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut. Pero bueno, yo digo que los norteamericanos hacen 400 veces la misma película de amor, 400 veces la misma película de violencia, la misma policial. Le cambian un poquito los ingredientes, los actores, y la verdad terminamos viendo siempre la misma película, los mismos choques. Ya tengo un nuevo proyecto, esperemos ahora encontrar la productora que se interese y lo pueda llevar adelante. Que también va a ser una película humanista, como fue Solo Gente, como Un Minuto de Silencio. Películas que tienen un mensaje y que están metidas en un contenido divertido, porque me parece que las películas tienen que ser, como decía Hitchcock, divertidas. Si además podemos meter algún contenido a través de lo cual cuestionar un poquito al espectador
y que tenga una actitud más activa y no pasiva de mirar lo que sucede, me parece piola. A mí me parece que para contar una buena historia tenés que tener un buen guión. Para tener un buen guión tenés que saber escribirlo. Para saber escribirlo tenés que estudiar. Hay que hacer los talleres de cine, los talleres de dramaturgia. Otra cosa es que las historias tienen que tener todo un desarrollo. Como decía Hitchcock, él armaba un boceto, una línea argumental y lo tiraba en un cajón. Y a los 6 meses abría el cajón y lo volvía a mirar. Y si de pronto lo seguía sorprendiendo, entonces llevaba adelante el guión, o sea, lo trabajaba. Si no, lo dejaba. Hay que probarse haciendo, pero también hay que tener capacidad, y eso me parece que es una cosa, sinceramente, que nos falta a los directores, contarnos nuestras historias antes de filmarlas. O sea, los directores tenemos que estar en contacto con otros directores, o los autores en contacto con otros autores, para a ver qué devolución nos hace la historia, porque a lo mejor lo que yo estoy creído que es la historia no es lo que otros miran. Y también vos se lo puedes dar a tu hermano, un amigo, lo que sea, pero está bueno dárselo a pares. Buenos días, mi nombre es Claudio Ferrari, estoy aquí en la DAC con el único mérito dudoso de ser director de televisión, así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Lo que tiene el teatro es que te agudiza la necesidad de generar en un único espacio diversidad de situaciones o diversidad de ámbitos. La televisión, por el contrario, lo que tiene exige una diversidad y a veces un exceso de espacios escenográficos, digamos, o de locaciones que luego la producción no puede responder, y es lógico que no pueda responder porque es una televisión de alguna manera industrial, pero que tiene pocas posibilidades de hacer grandes gastos. La televisión argentina no tenemos 200 millones de espectadores, lo cual es una pena porque sí tenemos 300 millones de personas que hablan el mismo idioma. Yo en realidad trabajé mucho tiempo primero en Canal 7, que es como mi pequeño lugar de orgullo, mi casa, ¿no? Primero porque era muy chico, porque me dieron la oportunidad de ser director desde muy chico, y porque era una época donde uno podía equivocarse sin culpa, ¿no? Y estaba bueno equivocarse. Uno que tenía un mal título porque remitía a programas infantiles, se llamaba Colorín Colorado, pero en realidad quería hablar de esa etapa de la vida, que era la etapa que yo estaba viviendo, 21 años, donde ya se acabó el cuento. Bueno, ahora hay que salir a ser responsable de qué, ¿no? Y yo no quería ser responsable de nada. Ficciones, que tuve el honor de hacerlo con Sergio Renán. En realidad, el mayor recuerdo que yo tengo y el mayor logro que yo puedo decir que tuve en Canal 7 no es dirigiendo yo un programa o escribiéndolo, sino siendo asistente de David Stiebel. Y bueno, después se hacía programas de todo tipo, que yo cuando no tenía, no sé, La Noticia Rebelde, que ese era un programa mucho más mérito de Castelo y de la gente que lo creaba, pero bueno, donde uno podía opinar y meter ciertos chistes y qué sé yo. Pues yo te digo, tantos ciclos muy lindos en el sentido, yo ahí aprendí la diferencia entre ser feliz porque uno está haciendo lo que ama, a ser feliz porque lo está haciendo bien. Me di cuenta después que había cosas que no estaban tan bien hechas, pero yo era muy feliz. Y en Telefe la experiencia fue buenísima porque en Telefe lo que aprendí es a profesionalizar aquello que en Canal 7 no me era exigido. Todas estas sitcoms que se pulularon y que yo me las asignaron a mí,
No entiendo muy bien por qué, porque yo soy más bien dramático. La niñera, casado con hijos, Chiquititas. Bueno, Chiquititas años enteros dirigiendo Chiquititas. Un programa que se llamaba Ginsburg and Kids, que era un programa que conducía Ginsburg, y era Ginsburg y todos actores nenes. Yo siempre pensé que me iba a ser muy difícil o imposible esta virtud que yo veo en los directores de cine de convivir con un mismo proyecto 3 años y luchar tanto y amarlo tanto y escribirlo y reescribirlo y buscar productores y estar ahí luchando y viviendo con los centavos contados para poder alguna vez filmar. Y después, una vez que filman, viene un tipo que dice, bueno, te doy una sala, no sé dónde. Pero bueno, esa heroicidad siempre sentí que yo no iba a ser capaz de tenerla. Ahora, de viejo, me está pasando que yo ya más con cierto sentido de que las cosas no son tan trascendentes nunca. Me parece que me dan ganas de convivir con un proyecto más tiempo y cuidarlo más y decir, bueno, ¿por qué no? De verdad hay que ser muy valiente para dirigir cine, porque uno con la televisión se excusa. La televisión te permite decir, bueno, yo no soy el responsable de que algo sea una porquería. Te protege por decir, bueno, es televisión. Entonces, con que esté prolijo, yo estoy muy honrado de lo que hice, pero es prolijo, es simpático. En cambio, un director de cine debe demostrar que es un artista, ¿no? Yo puedo ver Los Miserables, y es fantástico. O Ana Karenina, y también, yo estoy a verla. Y es fabulosa aquello. Tipos que te dan lecciones de cine, es decir, cómo filman estas películas. Tendrán un equipo de gente atrás que les diagraman cada plano, porque si no, ¿cómo llevan adelante? Y salgo agradecido de haber ido al cine. Pero si voy a ver Amour de Haneke, es un departamento y 2 ancianos, y digo, acá hay un poeta.